Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y en el video de hoy vamos a hacer pie de manzana. Este postre es un básico y es como nivel intermedio. Lo que es un poco más complicadito de hacer es la masa, pero en realidad no es difícil. Y bueno, el relleno está regalado. Para que la masa te quede bien, necesitas tener la mantequilla súper fría. De hecho, sácala del refri cuando vayas a empezar a hacer la masa. Y el agua que le agregamos también tiene que estar súper fría. Si la puedes guardar en el congelador unos minutos antes de utilizarla, mucho mejor. Hay que evitar tocar mucho esta masa porque es muy mantequillosa y nuestras manos son calientes. Con el calor de nuestras manos podemos derretir la mantequilla y no nos va a quedar bien. Por eso también es muy importante la refrigeración para que la masa vuelva a compactarse. Cuando hacemos postres, gran parte del resultado final depende del horno. Yo les recomiendo que en sus casas tengan un termómetro para horno. No son nada caros y de verdad ayudan muchísimo, porque en realidad la temperatura que dice el horno no es la verdadera. Siempre está un poquito más arriba, un poquito más abajo y esto hace una gran diferencia en el resultado final. No se les olvide, mantequilla fría, agua fría y termómetro de horno. Con estos tres cuidados te aseguro que tu pie va a quedar perfecto. Quédense conmigo para preparar esta deliciosa receta. Usando este utensilio que se llama raspa, lo que voy a hacer es cortar la mantequilla en cubos pequeños. Ahora con este mezclador de varillas o pastry blender, lo que voy a hacer es deshacer la mantequilla lo más que pueda. Si no tienen uno de estos, pueden hacerlo con un tenedor, pero va a ser un poco más difícil. O también pudieran hacerlo en un procesador de alimentos usando el botón que dice pulsar varias veces. La masa debe de quedar con esta textura como de queso rallado. Cuando estén casi totalmente integrados los líquidos con los secos, es momento de dejar la raspa y usar la mano. Solo una, porque si metemos las dos manos se hace un desastre, nos ensuciamos las dos manos. Si tienes que agarrar alguna otra cosa, vas a manchar todo. Es un desastre. Solo usa una mano y con la otra vas girando el bowl. Solo tenemos que amasar hasta tener una masa homogénea. No se emocionen amasando porque esta masa tiene mucha mantequilla en su interior y nuestras manos están calientes. Eso hace que la mantequilla se derrita y que nuestra masa se vuelva pegajosa. Entonces solo lo necesario. Ahorita la voy a dividir en dos, la masa la voy a envolver en plástico y la voy a refrigerar al menos 2 horas para hacer nuestro pie. Si tienes tiempo, yo te recomiendo que refrigeres la masa toda la noche.
¿Pudieron ver que corté la manzana en cuartos? Y ahora cada cuarto lo estoy cortando en 3 rebanadas gruesas. Esto voy a hacer con todas las manzanas. Vamos a dejar las manzanas macerando con el jugo de limón un ratito en lo que estiramos la masa. Cuando saques tu masa del refri va a estar súper dura y te va a costar trabajo amasarla. Yo te recomiendo sacarla unos 10 minutos antes para que se ablande un poquitito y ahora sí poder trabajar bien. Si se fijan, yo aplano la masa un poquito y la giro, la aplano y la vuelvo a girar y así todo el tiempo. Esto es para asegurarme de 2 cosas. 1, que la masa no se está pegando a la mesa y 2, que le estoy dando la forma más circular posible. Porque si solo estiran para adelante y para atrás todo el tiempo, les va a salir un rectángulo y no van a poder forrar bien el molde. Si en algún lado les sobró mucha masa y en otro lado les faltó, entonces pueden recortar y pegar. Pero no lo hagan muchas veces porque se nota y se ve feo. Yo prefiero ir acomodando así las manzanas para asegurarme que van a quedar bien distribuidas en todo el pie. Si volteas el bowl encima del molde, muy probablemente te van a quedar muchas manzanas en el centro y algunas orillas vacías. Con la segunda mitad de la masa lo que vamos a hacer es el tejido del pie. Para esto vamos a necesitar una regla, pero yo no encontré ninguna en mi casa, entonces voy a usar esta herramienta de pastelería para hacer las tiras. El huevo nos va a servir como pegamento entre la base del pie y las tiras del tejido. Por favor, ya no hagan las orillas con un tenedor. Aprendan esta nueva técnica que queda muy padre, que es con los dedos índice y pulgar y con el pulgar de la otra mano. Así le vamos haciendo como una florecita alrededor. Después de barnizar el pie y ponerle azúcar encima, te recomiendo refrigerarlo unos 15 minutos antes de hornearlo.
Puedes aprovechar este tiempo para ir precalentando el horno a 180 grados. Vamos a hornear el pie aproximadamente 50 minutos hasta que quede así de doradito. Tomémonos unos segundos para contemplar esta belleza. ¿Qué tal les pareció la receta? Escriban en los comentarios. Muchas gracias a todos los que han compartido mis videos, de verdad lo aprecio mucho y gracias a ustedes el canal ha ido creciendo poquito a poquito. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye.